Escuchen esto con atención. 11 naciones están atrapadas hoy en el fuego cruzado de una confrontación que no comenzó ayer ni la semana pasada. Esto tiene raíces profundas, estructurales, en la forma en que el poder global ha sido organizado durante décadas. Irán no actúa en el vacío. Ningún país actúa en el vacío. Lo que estamos viendo hoy es el resultado acumulado de decisiones económicas, militares y políticas que favorecieron a unos pocos mientras empobrecían a muchos. Y ahora esas decisiones tienen consecuencias visibles, geográficas, humanas. Cuando 11 naciones quedan envueltas en un mismo conflicto regional, no estamos hablando de una crisis aislada, estamos hablando de un sistema que cruje, de un orden mundial que ya no puede sostenerse con las mismas reglas que lo construyeron. El dólar, las sanciones, las bases militares, los acuerdos de petróleo, todo eso está sobre la mesa ahora mismo. Y lo que pase en las próximas semanas va a redefinir lo que entendemos por estabilidad, por alianza y por poder real en el siglo XXI. Vamos a hablar de lo que realmente está pasando, porque los medios de comunicación convencionales en este país te dan titulares, te dan imágenes, te dan drama, pero rara vez te dan contexto. Y sin contexto, un titular como este, 11 naciones en el fuego cruzado de los ataques de Irán, suena a caos, suena a irracionalidad. Suena como si un país simplemente hubiera decidido volverse peligroso de la noche a la mañana. Pero eso no es análisis, eso es espectáculo. Y nosotros aquí no hacemos espectáculo, hacemos trabajo serio. Para entender lo que está ocurriendo hoy en esa región hay que retroceder, no décadas, sino siglos, porque el Medio Oriente que conocemos hoy, con sus fronteras, con sus gobiernos, con sus alianzas y sus enemistades, no surgió de forma natural, fue diseñado, fue trazado con reglas y lápices por potencias coloniales europeas que dividieron territorios, separaron pueblos, unieron a grupos que históricamente habían sido rivales y separaron a comunidades que habían vivido juntas durante generaciones. Y todo eso lo hicieron con un propósito claro: controlar los recursos, controlar las rutas comerciales, controlar el petróleo, que en el siglo XX se convertiría en la sangre del capitalismo industrial global. Entonces, cuando alguien te dice que Irán está desestabilizando la región, la pregunta honesta que debes hacerte es: ¿cuál era el estado de estabilidad antes? ¿Estabilidad para quién? Porque para las poblaciones de Gaza, del Líbano, de Yemen, de Irak, de Siria, la llamada estabilidad del orden americano en Medio Oriente nunca significó paz, significó ocupación, significó sanciones económicas que mataron a niños por falta de medicamentos, significó gobiernos títeres sostenidos por Washington que reprimían a sus propios pueblos siempre y cuando mantuvieran el flujo de petróleo y los contratos de armas funcionando correctamente. Irán como Estado, como proyecto político, como actor regional, lleva décadas siendo el objetivo número uno de ese orden. Desde 1979, cuando la revolución iraní derrocó al Shah, que era un aliado directo de Estados Unidos instalado en el poder gracias a un golpe de Estado orquestado por la CIA en 1953, desde ese momento Irán se convirtió en el enemigo declarado del proyecto hegemónico estadounidense en la región. Y no porque Irán sea un país perfecto, no porque su gobierno no tenga problemas serios, contradicciones internas, violaciones a derechos humanos, los tiene. Eso no lo vamos a negar aquí. Pero el conflicto entre Irán y Estados Unidos no es un conflicto moral, es un conflicto de poder. Es un conflicto sobre quién controla qué en una región que tiene las reservas de energía más importantes del planeta. Y aquí es donde entra la economía, porque siempre hay que entrar por la economía si uno quiere entender la política real.
Las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Irán durante décadas no son simplemente castigos diplomáticos, son una herramienta de guerra económica, son un intento sistemático de estrangular la economía de un país de más de 80 millones de personas para forzar un cambio de régimen o una capitulación política. Y eso tiene consecuencias. Cuando un pueblo es presionado durante décadas, cuando sus exportaciones son bloqueadas, cuando sus bancos son cortados del sistema financiero internacional, cuando los médicos no pueden comprar medicamentos porque las sanciones hacen imposible las transacciones comerciales, ese pueblo no se rinde, ese pueblo se radicaliza, ese pueblo busca aliados, ese pueblo construye redes alternativas de poder. Y eso es exactamente lo que Irán ha hecho. Ha construido durante décadas lo que ahora se llama el eje de la resistencia, una red de alianzas regionales que incluye a Hezbollah en el Líbano, a los hutíes en Yemen, a varias milicias en Irak, a fuerzas en Siria. No es una coincidencia que todos esos actores estén hoy en el centro del conflicto. Es el resultado lógico de una estrategia iraní de proyección de poder que fue construida precisamente como respuesta a la presión militar y económica que Estados Unidos y sus aliados ejercieron durante generaciones. Ahora bien, cuando digo aliados de Estados Unidos en esta región, hay que ser preciso. El aliado más importante, el más financiado, el más armado, el que tiene el respaldo político más incondicional de Washington es Israel. Y eso es un hecho, no una opinión. Israel recibe más ayuda militar de Estados Unidos que cualquier otro país en el mundo. Israel tiene armas nucleares, aunque oficialmente no lo reconoce. Y Estados Unidos nunca ha presionado a Israel para que se una al Tratado de No Proliferación Nuclear. Israel ha llevado a cabo operaciones militares en Siria, en el Líbano, en Gaza, en Cisjordania, y en cada ocasión el gobierno de Estados Unidos ha bloqueado resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que hubieran condenado esas acciones. Eso no es neutralidad, eso es complicidad activa. Y lo que estamos viendo ahora, con 11 naciones atrapadas en este fuego cruzado, es la acumulación de todas esas tensiones llegando a un punto de ebullición. No puedes tener décadas de intervención militar, de ocupación, de sanciones económicas, de destrucción de infraestructura civil, de matanza de poblaciones civiles, sin que eventualmente el sistema explote. La física social funciona de forma parecida a la física natural. La presión acumulada encuentra salida y cuando esa salida llega, llega con fuerza. Miremos lo que está pasando en Yemen, porque Yemen es un caso que ilustra perfectamente la lógica de todo esto. Los hutíes en Yemen llevan años siendo bombardeados por una coalición liderada por Arabia Saudita, con apoyo logístico, con armas, con inteligencia, con reabastecimiento aéreo proporcionado directamente por Estados Unidos y el Reino Unido. Es decir, Estados Unidos ha estado activamente participando en una guerra en Yemen que ha producido lo que Naciones Unidas describió como una de las peores crisis humanitarias del mundo moderno. Millones de personas al borde de la hambruna, hospitales destruidos, agua potable inaccesible para millones de yemeníes, y todo eso con el silencio cómplice de los grandes medios de comunicación occidentales que dedicaron a Yemen una fracción minúscula de la cobertura que dedicaron a otros conflictos con menor número de víctimas. Entonces, cuando los hutíes responden, cuando lanzan misiles o drones contra objetivos en la región, incluyendo rutas marítimas comerciales en el Mar Rojo, la narrativa dominante los presenta como terroristas irracionales. Pero si uno se toma el tiempo de leer su lógica, de entender desde dónde hablan, la respuesta es completamente
coherente con el principio básico de que un pueblo bajo ataque tiene el derecho y la necesidad de defenderse. Ahora, uno puede debatir los métodos, uno puede debatir si atacar rutas comerciales es una táctica legítima o contraproducente. Eso es una conversación válida, pero lo que no se puede hacer es presentar la respuesta sin el contexto que la generó. Eso no es periodismo, eso es propaganda. Y hablemos del Mar Rojo un momento, porque eso tiene consecuencias económicas globales directas que afectan a gente aquí en Estados Unidos, aunque no lo parezca. Cuando las rutas marítimas en el Mar Rojo se vuelven inseguras, cuando los barcos comerciales tienen que desviar sus rutas alrededor del Cabo de Buena Esperanza en África para evitar la zona de conflicto, eso añade semanas al tiempo de transporte de mercancías. Eso aumenta el costo del flete marítimo de forma dramática y eso eventualmente se traduce en precios más altos para los consumidores en Europa, en América del Norte, en Asia. El capitalismo global está construido sobre cadenas de suministro que dependen de rutas marítimas seguras. Cuando esas rutas se interrumpen, toda la cadena se resiente y los que más sienten ese resentimiento no son los grandes accionistas de las corporaciones navieras, que tienen la capacidad de absorber pérdidas temporales. Son los trabajadores, son las familias de clase media y clase trabajadora que ven cómo los precios de los bienes esenciales suben mientras sus salarios permanecen estancados. Pasemos ahora a Irak, porque Irak es otro capítulo fundamental de esta historia. La invasión de Irak en 2003 fue presentada al público americano como una respuesta al terrorismo, como una misión para eliminar armas de destrucción masiva que nunca existieron, como un esfuerzo para llevar democracia a Medio Oriente. 20 años después, el resultado está a la vista. Irak es un estado fracturado, con instituciones débiles, con una economía dependiente del petróleo que no beneficia a la mayoría de su población, con milicias armadas que operan en paralelo al Estado oficial, muchas de ellas con vínculos directos con Irán. ¿Por qué? Porque la invasión destruyó las estructuras del Estado iraquí, disolvió el ejército, desmanteló la burocracia civil y en ese vacío de poder los actores mejor organizados, los que tenían redes preexistentes, los que tenían financiamiento externo, llenaron el espacio. Y en muchos casos, esos actores eran grupos vinculados a Irán que habían estado construyendo esas redes durante años precisamente para ese momento. Entonces, ahora, cuando hay ataques desde territorio iraquí contra bases americanas en la región, la respuesta americana es presentar eso como agresión iraní usando suelo iraquí. Pero hay que hacer la pregunta incómoda. ¿Qué están haciendo bases militares americanas en Irak en 2024 y 2025? ¿Bajo qué autoridad legal están ahí? El gobierno iraquí, el parlamento iraquí, ha votado en múltiples ocasiones pidiendo la retirada de las tropas americanas y Estados Unidos ha ignorado esas votaciones. ¿Eso es respetar la soberanía de un país? ¿Eso es el tipo de democracia que supuestamente la invasión de 2003 fue a instaurar? Las contradicciones son tan enormes que resultan difíciles de ignorar para cualquier persona que esté dispuesta a mirar honestamente. Hablemos también de Siria, porque Siria es otro nodo crítico en esta red de conflictos. La guerra civil siria comenzó en 2011 en el contexto de la primavera árabe, pero rápidamente se convirtió en un campo de batalla proxy donde múltiples potencias externas, Estados Unidos, Rusia, Turquía, Arabia Saudita, Qatar, Irán, todas estaban financiando y armando a diferentes facciones. El resultado fue una de las guerras más destructivas de lo que va del siglo XXI. Más de 500.000 personas muertas, millones desplazados,
ciudades enteras convertidas en escombros, y Siria hoy sigue siendo un país fragmentado con presencia militar americana en el noreste del país, con presencia militar rusa en el oeste, con presencia militar turca en el norte, con milicias iraníes en varias partes del territorio y con un gobierno central que controla parte del país, pero no todo. Cuando Irán actúa militarmente en Siria, cuando mantiene presencia militar en Siria, lo hace dentro de un acuerdo con el gobierno sirio, que formalmente invitó a Irán y a Rusia a intervenir. Estados Unidos, en cambio, nunca tuvo esa invitación formal del gobierno sirio. Opera en Siria en lo que el derecho internacional llamaría una ocupación ilegal. Pero eso raramente se menciona en los grandes medios americanos, porque cuestionar la legalidad de las operaciones militares americanas es un territorio políticamente incómodo en este país. Y luego está el Líbano y Hezbolá, que es quizás el componente más malinterpretado de todo este conflicto en los medios de comunicación americanos. Hezbolá es clasificado como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos, pero Hezbolá es también un partido político con representación parlamentaria en el Líbano. Es una organización que provee servicios sociales, educación, atención médica a sectores importantes de la población libanesa, especialmente en el sur del Líbano y en el valle de la Bekaa. Nació como respuesta directa a la invasión israelí del Líbano en 1982, una invasión que mató a miles de civiles libaneses y palestinos, y durante décadas ha sido la fuerza que más efectivamente ha resistido las incursiones militares israelíes en territorio libanés. Uno puede tener una opinión sobre Hezbolá, uno puede criticar sus métodos, sus alianzas, sus posiciones políticas, pero entender qué es Hezbolá, de dónde viene, por qué existe, por qué tiene el apoyo que tiene dentro del Líbano, eso no es defender a Hezbolá, eso es hacer el trabajo intelectual mínimo necesario para entender la realidad. Y ese trabajo es el que los medios de comunicación convencionales en este país sistemáticamente se niegan a hacer, porque hacerlo complicaría narrativas que son políticamente convenientes para el establishment político americano. Ahora, el panorama económico global que rodea todo esto es igualmente importante. Estamos en un momento de transición en el sistema económico internacional. El dólar americano ha sido la moneda de reserva global desde los acuerdos de Bretton Woods en 1944. Eso le ha dado a Estados Unidos un privilegio extraordinario, la capacidad de imprimir dinero, de financiar déficits, de proyectar poder militar globalmente, sin pagar el costo que pagaría cualquier otro país por hacer lo mismo. Pero ese privilegio está siendo cuestionado. China y Rusia han estado trabajando activamente para construir sistemas de pago alternativos que no dependan del dólar. El BRICS, que originalmente era Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha estado expandiéndose e incluye ahora a países como Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y otros. Y parte del proyecto político del BRICS es precisamente reducir la dependencia global del dólar americano en el comercio internacional. Eso asusta a Washington, eso asusta profundamente al establishment financiero americano, porque si el dólar pierde su estatus de moneda de reserva global o si ese estatus se erosiona significativamente, la capacidad de Estados Unidos de financiar su gasto militar, de sostener su deuda pública, de mantener el nivel de vida al que está acostumbrada su clase media, eso se vuelve mucho más difícil. Y en ese contexto, mantener el control sobre Medio Oriente, sobre las rutas energéticas, sobre el petróleo que sigue siendo denominado en dólares en los mercados internacionales, eso no es solo una cuestión geopolítica, es una cuestión de supervivencia del sistema económico americano tal como lo conocemos. Entonces, la confrontación con Irán,
los ataques que estamos viendo, el fuego cruzado que involucra a 11 naciones, todo eso hay que leerlo también a través de ese lente económico. No es solo una guerra de religiones, no es solo un conflicto de civilizaciones, como algunos analistas simplistas quieren presentarlo. Es una lucha por el control de recursos, por el control de rutas comerciales, por el control del sistema financiero internacional. Es capitalismo en su forma más descarnada, compitiendo por los espacios donde quedan recursos naturales relevantes y rutas estratégicas que determinan quién tiene poder en el siglo XXI. Y mientras esa lucha se desarrolla en el plano de los estados y las corporaciones, la gente paga el precio. La gente en Gaza, la gente en Yemen, la gente en Irak, la gente en el Líbano, la gente en Irán, pero también, aunque de formas menos visibles y menos inmediatas, la gente aquí en Estados Unidos, porque las guerras cuestan dinero y ese dinero sale de algún lado, sale de presupuestos que podrían estar financiando escuelas, hospitales, infraestructura, programas de vivienda asequible. Sale del bolsillo del contribuyente americano que luego se pregunta por qué no hay dinero para arreglar los puentes, por qué el sistema de salud es tan caro, por qué la educación universitaria es inalcanzable para tanta gente. El presupuesto militar de Estados Unidos supera los 800.000 millones de dólares anuales. Eso es más que el presupuesto militar combinado de los siguientes 10 países del mundo. Y ese gasto no produce seguridad para el americano promedio, produce contratos para Lockheed Martin, para Raytheon, para Boeing, para General Dynamics, produce dividendos para los accionistas de esas corporaciones, produce empleos en los distritos electorales de los congresistas que votan esos presupuestos, pero no produce paz. La evidencia de las últimas décadas lo demuestra con claridad brutal. Más gasto militar americano ha producido más inestabilidad, más conflictos, más regiones del mundo en llamas, no menos. Y aquí llegamos a algo que es central para entender la lógica de todo esto desde una perspectiva de clase. Las guerras, históricamente, han sido decididas por élites y peleadas por las clases trabajadoras. Los hijos de los senadores y los ejecutivos de las corporaciones de defensa no son los que mueren en Irak o en Afganistán, son los hijos de las familias de clase trabajadora de Ohio, de Texas, de Carolina del Norte, jóvenes que se enlistan en el ejército porque es una de las pocas oportunidades de movilidad social que el sistema les ofrece, jóvenes que regresan con traumas físicos y psicológicos que el sistema de veteranos no tiene capacidad ni voluntad real de tratar adecuadamente. Y eso mismo aplica del otro lado. Los niños que mueren bajo los bombardeos en Gaza o en Yemen no son los hijos de los líderes de Hamás ni de los comandantes hutíes. Son niños comunes. Son familias que querían vivir vidas normales, que querían ir a la escuela, que querían tener trabajos, que querían una vida digna. Y eso, esa humanidad compartida de las víctimas en ambos lados de cualquier conflicto, es lo que el discurso de la guerra sistemáticamente borra, porque si la gente lo viera con claridad, si viera que en ambos lados mueren personas comunes mientras los poderosos negocian y los fabricantes de armas ganan dinero, la tolerancia política para esas guerras colapsaría. Volvamos a Irán un momento porque quiero hablar de la dimensión interna del conflicto iraní, que también es importante. Irán es una sociedad compleja, tiene una población joven, educada, que en muchos casos está profundamente insatisfecha con las restricciones políticas y sociales del régimen. Las protestas de los últimos años, incluyendo el movimiento Mujer, Vida, Libertad, que estalló en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, muestran que dentro de Irán hay fuerzas sociales que quieren cambio, que quieren más libertades, que cuestionan el poder de los clérigos. Eso es real, eso no se puede ignorar. Pero hay algo igualmente real,
y es que las sanciones económicas y la amenaza militar externa no debilitan a los gobiernos autoritarios, los fortalecen. Cuando una población está bajo asedio externo, cuando su economía está siendo destruida por sanciones, cuando hay amenaza real de ataque militar, la tendencia natural es agruparse alrededor del gobierno, incluso de un gobierno que no les gusta, porque la amenaza externa se vuelve más inmediata que las quejas internas. Eso es psicología política básica y es algo que Washington entiende mal o que entiende bien pero ignora porque el objetivo real nunca fue el bienestar del pueblo iraní, sino el control geopolítico de la región. Si Estados Unidos realmente quisiera apoyar a las fuerzas democráticas dentro de Irán, la forma de hacerlo no sería con sanciones que empobrecen a la población y fortalecen al régimen. Sería con diplomacia, con apertura comercial, con intercambios culturales y académicos, con todo lo que históricamente ha demostrado abrir sociedades cerradas. Pero eso no sirve a los intereses de las industrias que se benefician del conflicto. Y en el sistema político americano, esas industrias tienen un poder de lobby extraordinario que moldea la política exterior de este país de formas que el ciudadano promedio raramente entiende o tiene la oportunidad de cuestionar. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Qué significa para el mundo que 11 naciones estén en este fuego cruzado? Significa que el orden internacional que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, basado en la hegemonía americana, en instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, que en la práctica refleja la correlación de fuerzas de 1945 más que la de 2025, ese orden está siendo cuestionado desde múltiples direcciones simultáneamente. Irán es uno de los actores de ese cuestionamiento. China es otro. Rusia es otro. El sur global en su conjunto, que durante décadas fue tratado como periferia explotable del sistema capitalista global, está buscando nuevas formas de organizarse, nuevas alianzas, nuevos mecanismos financieros que le den más autonomía. Eso no significa que el mundo que está emergiendo sea necesariamente mejor. Las nuevas potencias que desafían la hegemonía americana no son modelos de democracia ni de justicia social. China tiene un régimen autoritario, Rusia tiene un régimen autoritario, Irán tiene un régimen autoritario, pero la cuestión no es si el desafío a la hegemonía americana viene de fuerzas perfectas. La cuestión es si el orden que está siendo desafiado era tan beneficioso para la mayoría de la humanidad como su propaganda decía. Y la respuesta honesta, mirando los datos de desigualdad global, mirando los resultados de las intervenciones militares americanas, mirando el estado de los países que fueron más completamente integrados al sistema bajo los términos que Washington dictó, la respuesta honesta es que ese orden benefició principalmente a una minoría, tanto dentro de Estados Unidos como globalmente, y que sus costos fueron pagados por las clases trabajadoras en todas partes. Eso es lo que está en juego hoy. No es solo una crisis regional, es una crisis del sistema global y entenderla así, con toda su complejidad, con todas sus contradicciones, sin buscar héroes ni villanos simples, sin aceptar las narrativas que los medios de comunicación corporativos nos sirven precocidas, eso es el trabajo que tenemos que hacer. Porque si no entendemos lo que está pasando, si dejamos que otros definan la realidad por nosotros, terminamos apoyando guerras que no son nuestras, pagando con nuestros impuestos y con las vidas de nuestros jóvenes por proyectos de poder que no nos benefician. Y eso, en una democracia que todavía tiene las formas, aunque no siempre las sustancias de la participación ciudadana, eso es un lujo que no nos podemos permitir.